Es un gusto compartir esta sesión con María Eugenia Albornoz Vázquez. María Eugenia es historiadora, DOA en Historia por l'École des Hautes Études de Sciences Sociales de París. Es magíster en Estudios de Género y Cultura por la Universidad de Chile, integrante del Grupo de Estudios Historia y Justicia y del equipo editorial de la revista Historia y Justicia. Es socia de la editorial chilena de libros de historia Acto Editores, docente en el Departamento de Historia de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, y conocemos, los que hemos seguido su larga trayectoria de publicaciones sobre trabajos que se pueden reconocer en la historia de las violencias, las injurias, las justicias, las subjetividades, los sentimientos, las mujeres, la palabra, todo ello en Chile, desde una aproximación de la historia cultural de lo social. Tiene, además de que es una vasta producción, cubre una larga duración, podemos encontrar textos que toman los años que van desde 1670 a 1940. Hoy María Eugenia nos compartirá parte de esas investigaciones que tituló Controlar la insolencia, castigar la mala lengua, judicializar la soberbia. Mujeres, injurias y justicias en el Chile colonial. Te escuchamos, María Eugenia. Gracias Miriam, gracias Noelia, que sé que está allí apoyando en la parte técnica, por esta inclusión y esta invitación a compartir con ustedes. Yo estoy muy contenta. Hace años que nos conocemos y dialogamos con el equipo de la Universidad Nacional del Rosario, con el Instituto de Investigaciones y el seminario en torno a los temas de justicia, temas de mujeres, y por fin se dio la posibilidad de compartir con ustedes algunos de los temas que me inquietan y que hemos podido enriquecernos mutuamente en torno a ellos. Gracias también por la presentación, Miriam. Y yo quisiera leer mi conferencia. En realidad son apuntes, como se van a dar cuenta, pero prefiero leerlos porque si no me voy a desordenar mucho y, como siempre, a veces uno teme dejar algo fuera o ser repetitivo. Entonces procedo a esto. No traje PowerPoint, no voy a compartir una presentación, solo en algún momento puntual voy a compartir una imagen que probablemente casi todos ustedes conozcan, pero para incluirla dentro de la reflexión que estoy desarrollando. Miriam, si es que tú ves que yo me paso en el tiempo o hay algún inconveniente, por favor tú me hablas, o Noelia, yo quedo disponible. Tranquila, María Eugenia. Comienzo entonces. Bueno, lo primero era agradecer, como ya he desarrollado, y a Miriam y a las y los organizadores en este espacio académico, que es un grato lugar horizontal donde se intercambian saberes creadores en un espíritu colaborativo y muy cordial, y eso lo subrayo porque es una característica anterior al mundo virtual y que es muy valiosa. Luego quiero precisar el tiempo de análisis que está señalado en el título de la conferencia. En realidad se trata del último siglo colonial, eso que llamamos el siglo XVIII largo, que inicia hacia 1700 y llega hasta 1818 en el caso chileno, cuando se declara la independencia política y económica de la corona española, pero que en términos de imaginarios y valores culturales se prolonga incluso hasta fines de la década de 1820, porque ya sabemos que no bastan las leyes para desalojar de las mentes y corazones de las personas las actitudes, comportamientos y valores que les han acompañado por tanto tiempo. El cambio de periodo estudiado lo realicé en estos últimos días. Antes era a finales del periodo colonial, ahora es en el último siglo colonial, cuando la frecuentación de los expedientes me convenció para ampliar la temporalidad e incluir las primeras décadas de este siglo largo. Entrando entonces en materia, lo primero que debo decir es que se trata de un trabajo en proceso, que no está terminado, que estoy pensando y escribiendo, y por lo tanto hoy compartiré lo que podemos llamar una cantera de trabajo.
Como siempre, yo comienzo con la exploración exhaustiva de los expedientes y casos judiciales que me son familiares, porque los conozco desde hace ya 24 años. Pero ahora los observo con interrogaciones diversas para seguir ahondando en las complejidades que ofrecen, en esas provocaciones nuevas, pero que siempre estuvieron allí, y que a las y los historiadores de manuscritos nos encanta siempre descubrir en las fojas que recorremos. Los expedientes judiciales que estoy empleando para estas temáticas reunidas, la insolencia, la mala lengua y la soberbia, están conservados en los fondos Real Audiencia y Capitanía General del Archivo Nacional Histórico de Chile. Específicamente se trata de 201 casos por injurias albergados en el primero, en la Real Audiencia, y de otros 218 casos por injurias organizados en el segundo, en la Capitanía General. Es decir, me muevo en un total de 419 sumarios que fueron iniciados a propósito de la figura jurídica por injurias entre 1700 y 1829, muchos de ellos no terminados, especialmente hablando de los casos y de los expedientes, por abandono de la causa, por extravío de alguna de sus partes o por daños posteriores que nosotros sabemos ocurren siempre en los expedientes, en la documentación. De ellos, de esos 419, un total de 124, es decir, el 30%, tienen a alguna mujer en un rol protagónico. Y esto es así para pleitos ocurridos a lo largo de todo el territorio de Chile para ese entonces, que cubría desde Copiapó hasta Concepción, incluyendo también el sector de Valdivia, situado más al sur del territorio mapuche. Las dos instancias de justicia, la del gobernador y capitán general, que desde 1786 se denomina gobernador-intendente en el contexto de la reforma borbónica, y la Real Audiencia de Santiago de Chile, se localizan en la ciudad capital, Santiago, y reciben peticiones, denuncias y reclamos de muchos lugares de provincia. El gobernador de Chile, como representante del rey, en su facultad de dictar justicia, y la Real Audiencia de Santiago, con triple función: como cuerpo profesional del derecho que asesora a todas las justicias del territorio, luego como instancia de apelación y de súplica, y luego como uno de los lugares posibles para la primera instancia civil y criminal de la jurisdicción de la ciudad de Santiago, que desarrolla a través de los alcaldes de corte o los alcaldes provinciales. Como esta instancia es un seminario de investigación, me parece útil recordar las aproximaciones ya recorridas que me han permitido levantar asociaciones y preguntas, y sobre todo ir comprendiendo cada vez con mayor profundidad los senderos que podemos recorrer las y los investigadores cuando leemos estos documentos. Mis lentes o enfoques para los pleitos por injurias han sido la historia de las violencias, de los conflictos, de los insultos, de los cuerpos, de la experiencia, de las subjetividades, de la micropolítica, del secreto, de la palabra, de las jerarquías y quehaceres de los hombres de la justicia, de los mecanismos y los procedimientos judiciales. Y en estos últimos años he ido abriendo, anudándola a esos anteriores enfoques, los pliegues de la historia del sentir, que es maravillosa, desafiante y compleja. Entonces, la mirada que entrecruzo hoy día para hablar de mujeres, injurias y justicias desde la tríada insolencia, mala lengua y soberbia, se nutre de lo que he ido aprendiendo acerca de, por una parte, los sentimientos como dimensión fundamental de la existencia inteligente, como parte constitutiva de las experiencias y lecturas del mundo, que son históricamente construidos, históricamente vivenciados e históricamente explicados. Esos sentimientos, inevitablemente en esta sociedad católica, como es Chile del siglo XVIII ampliado, remiten tanto al ordenamiento social y político como a los vicios, pecados y a las virtudes, en tanto dimensión moral del comportamiento social,
cuando es rebelde desde las entrañas y que debe estudiarse idealmente en conjunto desde la teoría y desde la práctica, porque no pueden quedar aislados en ninguno de los dos extremos de su manifestación. Por otra parte, las justicias de antiguo régimen o tiempos coloniales y sus dinámicas, como realidades diversas de negociación, de despliegue de poder y de registro detallado, donde las mujeres existen si se las busca, especialmente en los pleitos por injurias, y donde los diversos lenguajes que se entrecruzan, que son varios, se nutren de los valores, imaginarios, prácticas y culturas vigentes en cada momento histórico. Es decir, por mucho que existan cuerpos de derecho más o menos fijos y que la justicia sea monárquica, existe una diversidad de posibilidades de lenguaje para pleitear y discutir sobre la justicia de lo que ha ocurrido y de lo que pueda, en consecuencia, ocurrir. Si quieren, más tarde podemos conversar acerca de esa variedad de lenguajes que he ido también haciendo y desmenuzando en la medida de los análisis que he ido desarrollando. Adicionalmente a lo ya dicho, quisiera subrayar las bibliografías inspiradoras para estudiar esta tríada, en particular Insolencia, Mala Lengua y Soberbia, que por ahora se resumen a 2 entradas que nunca había visto reunidas, pero que pienso debieran estarlo más, específicamente desde nuestro mundo hispanoamericano. Por una parte, los 2 libros de las historiadoras medievalistas Carla Casagrande y Silvana Vecchio, uno sobre pecados de la lengua, publicado en 1991 en italiano y en 2007 en francés, aquí lo muestro, Les péchés de la langue, y otro sobre los pecados capitales, aparecido en 2000 en italiano y en 2009 en francés, que es este aquí, de aquí, Histoire des péchés capitaux au Moyen Âge. Tal vez es necesario recordar que las 2 autoras escribieron también a inicios desde la década de 1990 en La historia de las mujeres, dirigida por Michel Perrault y Georges Duby, sobre la mujer custodiada y la mujer casada, respectivamente, ambos artículos dentro del tomo 3. Y quiero contarles además que estas 2 magníficas investigadoras han publicado recientemente 2 libros que no conozco. El primero, una reunión de estudios de otros autores actuales sobre el placer y el dolor en la Edad Media, editado en italiano en 2009, y otro publicado en 2015, también en italiano, sobre la historia de las pasiones del alma medieval. Me parece que ellas ilustran mucho sobre las raíces profundas de materias que surgen en los pleitos por injurias, y las sigo feliz así como también seguí en mis inicios los pasos de la medievalista argentina Marta Madero y su exploración de las mujeres, las injurias y el cuerpo en la Castilla medieval, que también apareció en La historia de las mujeres de Perrault y Duby, pero en su tomo 4. ¿Con qué me estoy quedando de las lecturas potentes de sus libros? Por ahora, con estas 4 ideas que les presento a continuación y que me parecen centrales. A. La existencia en distintos momentos de la historia medieval y posterior de políticas de la palabra, modeladas por los sucesivos pensadores de la Iglesia Católica y por las justicias que se aplicaban a las innumerables colectividades del Imperio Español. B. La existencia de 21 pecados de la lengua, entre los cuales aparecen la mentira, la blasfemia, la injuria, la adulación, la murmuración o el maldecir. Esta inmensa variedad quiere decir que la mala lengua, entre comillas, esconde o conlleva muchos sentidos posibles, algunos de los cuales son recogidos por los diccionarios del idioma español, y otros los vivencian y los manipulan los litigantes que he podido conocer en los pleitos chilenos. C. La existencia de los numerosos vicios o pecados que se desprenden de los 7 pecados capitales. Esos que se desprenden son ni más ni menos que 45, que son feroces en su potencia destructora de los tejidos sociales
y al mismo tiempo extraordinariamente iluminadores de las participaciones sociales y culturales en las explicaciones y justificaciones jurídicas y judiciales de sus presencias en las disputas y también en los litigios. D. Los opuestos a la soberbia son dos, simultáneos, la magnanimidad y la humildad. Esto es, se trata de comprender la historicidad de unos equilibrios frágiles donde deben aprender a moverse los súbditos católicos. Los excesos de soberbia se acusan, entonces, teniendo en cuenta esos dos horizontes, hacia los cuales cada quien, según el lugar que tiene en el mundo, debiera acercarse. Esa fue la primera inspiración bibliográfica que estoy teniendo cerca en estos momentos para pensar la insolencia, la mala lengua y la soberbia. Por otra parte, la segunda inspiración para abordar esta tríada de la insolencia, la mala lengua y la soberbia es la nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, redactada en el primer cuarto del siglo XVII, y su mirada acusadora, ilustrativa y condenatoria en los pueblos y ciudades andinos de las contradicciones visibles en las jerarquías y valores sociales establecidos por un orden moral católico, a la vez tenso y disipado. Un estudio interesante surgido del análisis de ese material es el de Marcel Velázquez, publicado en una revista limeña, donde explora la codicia y la lujuria de los, comillas, soberbiosos españoles, en palabras de Guamán Poma, y cómo ello afecta su mal gobierno. A mí, en particular, me interesa y me hizo reflexionar la soberbia femenina, que se muestra en una ilustración en la que una española o criolla o mestiza o mulata golpea a una india. Esa variedad, que no es imprecisión, de mujeres violentas aparece escrita por Guamán Poma y abre el abanico de las posibilidades para considerar las violencias entre mujeres anudadas a la soberbia. Les muestro la imagen a la que me refiero. Voy a compartir pantalla un momento. Probablemente la conocen, pero es una imagen que me parece clara. El título dice soberbiosa criolla o mestiza o mulata de este reino, y podemos ver a una mujer de cabello suelto, cubierto por una mantilla, arrodillada en la parte derecha de la imagen, tomando de los cabellos a otra mujer que está arrodillada pero inclinada, moviéndose con sus manos tratando de hacer algo. En sus mejillas hay unas lágrimas dibujadas, de su boca caen, como la forma de dibujar de Guamán Poma normalmente lo hace, líneas que indican quejidos, que indican gritos, y la mujer que está tomando por el cabello a la otra tiene en su mano un objeto, que yo no sé qué es lo que es de manera específica, pero me imagino que puede ser una plancha de fierro o un objeto contundente con el cual golpeará o quiere golpear a la mujer arrodillada. Esta es una de las muchas imágenes que tiene Guamán Poma, una de las 3 o 4 que concretamente hablan de la soberbia de los españoles, los mestizos, los corregidores, los sacerdotes, entre otros, de los que están situados en los niveles superiores de la jerarquía, y que muestran violencia hacia la principal de las veces, los indios, pero también aparece violencia contra los negros. Pero es la única más clara en la que yo veo dos mujeres donde hay una situación de violencia respecto de otra. Dejo de compartir. Me equivoqué. Vuelvo. Entonces, aquí me importa tanto la denuncia de una variedad de mujeres que se muestran soberbias y también la capacidad de mirada crítica sobre lo que está sucediendo, y no debiera. Mirada crítica que, según he apreciado en los pleitos por injurias, poseen todas y todos, ricos y pobres, esclavos y poderosos, mujeres y varones,
de la ciudad o de los campos. Habiendo planteado lo anterior, quisiera entonces compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos resultados hallados en las exploraciones de la documentación. ¿Por qué asociar la insolencia, la mala lengua y la soberbia para pensar la actuación de las mujeres en los pleitos por injurias? Comenzaré con la primera noción, la insolencia. De acuerdo a mis investigaciones, he afirmado que las injurias son sinónimos y expresiones de violencias y que las disputas que, después de ocurridas, son litigadas por injurias, son también oportunidades de justificar o denunciar violencias de obra y de palabra, las que son reconocidas como, comillas, violencias indebidas, en una sociedad que permite la violencia en dosis establecidas, para educar en la norma, para corregir desviaciones, para aterrorizar e infundir obediencia ciega. Sociedad que solo reacciona ante los excesos como la sevicia. También he afirmado que las injurias litigadas permiten entrever los límites traspasados de los tratos sociales, que son mucho más que la mera etiqueta. Esas transgresiones de límites significan recorrer todas las posibilidades de malos tratos y de abusos, los que se gradúan en leves, graves, enormes y atroces, y que pueden ser silencios y omisiones y pueden llegar también a la muerte. Y bueno, en esta ocasión quiero detenerme en particular en las injurias sentidas como atrevimientos e insolencias, cuando acusan la rebeldía y el mundo al revés, las que denotan que las clases inferiores se sublevan, o cuando muestran el gravísimo irrespeto a las instituciones. Son las injurias más alarmantes porque fragilizan ni más ni menos que el orden social y moral. Allí aparece la insolencia, los insolentes y los insolentados, que veremos más adelante cómo se dicen y se registran en estos expedientes. Y creo que hasta ahora, después de tantos años leyendo litigios por injuria, no he profundizado lo suficiente en los sentidos y alcances de la insolencia, y tengo ganas de hacerlo, especialmente porque recientemente he estado revisitando un pleito maravilloso que trata sobre una mulata esclava insolente que vivió en Santiago hacia 1764 y que puso en jaque con sus palabras, sus gestos y su determinación a un adulto joven y a su madre propietaria de bienes raíces, de varias casas en la traza de Santiago en Urbano. Bueno, pero no nos adelantemos. Continúo con la segunda noción movilizada en el título de esta charla, la mala lengua. Es una expresión con la que he coqueteado desde hace tiempo. En 2003 fue la primera vez que la utilicé como una etiqueta provocativa y preciosa, pero en una ponencia que ofrecí en París basada sobre un primer conjunto de 22 expedientes de la Real Audiencia. Así es que la expresión quedó circunscrita a mauvaise langue, que es una expresión francesa, que es de uso cotidiano, que es su traducción, y después de allí no volví a ahondar en ella. Y ahora que he estado reflexionando nuevamente desde los sentires sobre dos casos magníficos santiaguinos, uno de 1739, que enfrentó a una viuda española y a una mulata soltera, y otro de 1794, que enfrentó a dos mujeres de clase alta en Santiago, he resucitado la noción mala lengua, porque en ambos casos todo comenzó con el poder de una lengua mala de mujer, y su efecto fue tan devastador que motivó juicios largos que implicaron a muchas personas, especialmente a varones, abogados, jueces, fiscales que se fueron sucediendo. Y bueno, para comprenderla he multiplicado y a la vez precisado de a poco esa expresión de mala lengua, siguiendo las pautas riquísimas a las que he aludido arriba, los pecados de la lengua y también un poco los diccionarios de la época. Me acordé de las malas lenguas que distinguí en los primeros pleitos femeninos por injurias y ahora surgieron las ganas de explorarla profundamente en sus dimensiones severas, teológicas diremos, y también metafóricas,
y vinieron juntas las ganas de rastrearlas en los expedientes para conocerlas mejor y evaluar qué tanto estaba reservada para las mujeres únicamente. Ya veremos a qué otras palabras se asocia y a quienes la emplean y para qué. Por último, el tercero de los conceptos o universos de sentido convocados en esta charla es la soberbia. Es una palabra y una realidad que desde las injurias litigadas me rondaba desde hacía años, pero a la cual no había tenido tiempo de dedicarme. Recordando siempre que estamos en una sociedad muy católica, los aportes magníficos de la filosofía moral, revisitada por intelectuales e investigadores de tiempos más recientes como Martha Nussbaum, ya me habían convencido de la necesidad de estrechar los lazos entre las violencias y los pecados, o los vicios, siguiendo la nomenclatura de las medievalistas ya citadas, Carla Casagrande y Silvana Vecchio. Ocurre que la soberbia es, en la teología medieval, y según Gregorio Magno, el principal de los vicios, y de ella derivan los otros 7, la gloria vana o fama inútil, la envidia, la cólera, la tristeza, la avaricia, la gula y la lujuria. A su vez, como ya señalé, otros 45 pecados o vicios surgen de esos 7, y ocurre que algunas de esas palabras, como la envidia o la cólera, aparecen en los expedientes por injuria del Chile XVIII, que no se litigan ante la justicia eclesiástica, sino ante las justicias del rey, que, no obstante, resignifican y respiran por las enseñanzas católicas. Entonces me pareció interesante ir a buscarla, esta soberbia tan importante, en los litigios, más todavía porque la imagen de los golpes, mezclados con el desprecio por los demás, aparecían y aparecen en varios de los litigios que he leído. Dicho lo anterior, creo necesario establecer ciertas salvedades. 1. Me parece importante aclarar que no todos los pleitos por injurias nombran la insolencia, la mala lengua y o la soberbia. De hecho, como veremos, son minoría. 2. Tampoco puedo afirmar que los pleitos por injuria son la única manera que tenemos de llegar a conocer estos comportamientos, valores y sentires sociales. Es más, qué interesante sería que otros investigadores los examinaran también desde sus propios cuerpos documentales. Creo, por ejemplo, que en los sermones eclesiásticos, como los que ha estudiado la historiadora y experta en letras modernas hispanoamericanas Bernarda Urrejola, podemos hallar explicaciones y pistas para pensarlos. 3. Por ahora, solo afirmo y subrayo que así como los litigios por injurias han servido a los investigadores para estudiar el honor, las violencias, los insultos y para aproximarnos al universo de los sentimientos, también pueden servir para acercarnos a comportamientos que tienen que ver con la maldad, la insurrección rebeldía y con la superioridad defendida a rajatabla, y que en todo ello pueden también estar las mujeres. Pasemos ahora a conocer las historias gatillantes, esas 3 que he evocado y que tienen que ver con la insolencia, la mala lengua y la soberbia. Se trata de 3 hechos ocurridos en Santiago y que enfrentan a mujeres. 1. La situación de la mulata libre Silveria en 1739, provocada e insolentada a causa de la soberbia, yo creo, porque en este expediente no aparece nombrada la soberbia, pero sí la cantidad de actos y gestos de la mujer que los protagoniza me hacen pensar que actuó con soberbia, de la viuda española Eusebia, que no respetó un acuerdo, que no respetó a Silveria y que además no reconoció sus propias trampas e insultó a Silveria. Situación en que las 2 mujeres hicieron gala de mala lengua. Fueron insultos gruesos los que cada una le dijo a la otra, y que incomodó de sobremanera a alcaldes, al corregidor, los jueces oidores, el gobernador de Chile y al menos 3 abogados que asesoraron en la causa, que finalmente se clausuró con perpetuo silencio.
En este caso de 1739, la soberbia, creo yo, de la viuda española gatilló la insolencia de la mulata libre y provocó en las dos la mala lengua. Al mismo tiempo, soberbia, insolencia, mala lengua, literalmente desesperaron a los hombres de la justicia, que emiten algunas opiniones como a estas mujeres hay que hacerlas callar, este problema es solo un asunto de mujeres, las querellas de mujeres, que no deben distraer a los hombres de la justicia, y proceden ambas llevadas de su mala lengua, que las lleva a decir cosas de las cuales no son responsables. 2. La situación de la mulata esclava Paula en 1764, quien fue provocada, insultada y golpeada por el joven Mateo de Mestas, un adulto de alrededor 24 años, por el esclavo Simón de Mateo y por Javiera de Mestas, la madre de Diego, una doña propietaria de casas en la traza urbana de Santiago, como ya había dicho. Y este caso muestra muy claramente que el ardor y la tenacidad de la esclava mulata Paula para defenderse de injusticias mayúsculas es leído como insolencia y puede ser acusada su insolencia con soberbia, como hizo la propietaria Javiera Mestas. ¿Qué fue lo que le ocurrió a la Paula, a la mulata esclava Paula? Fueron el hijo Diego Mestas, el hijo de Javiera, fue con su mulato esclavo Simón a cobrar el arriendo de la habitación donde vivía Paula. Ese arriendo había sido establecido por contrato por el marido de Paula, otro esclavo. El marido de Paula no estaba, entonces Mateo de Mestas presiona a Paula para que le pague el arriendo. La golpea, la insulta, confisca algunos de sus objetos y bienes personales, entre los cuales ropa y el recipiente de madera que ella utiliza para lavar ropa, puesto que Paula es lavandera a domicilio, y finalmente la llave de esa habitación que está arrendando Paula con su marido como esclavos que viven fuera de la casa de su propia ama. Al llevarse la llave, Paula queda encerrada un día entero, sin comida y sin poder comunicarse con gente que pueda ayudarla. Finalmente logra salir de esa habitación y se va indignada, enojada, enardecida, las palabras son abundantes para describirla, a la casa de la doña propietaria de esa habitación donde ella vive, que se llama Javiera, que es la madre de Mateo, y la interpela a gritos, utilizando expresiones tal como ¿acaso es princesa que no me puede venir a ver? Y se trenza en una pelea, primero a insultos y luego a golpes, donde la esclava le da una bofetada a Javiera, que es la dueña, y queda un escándalo, llega mucha gente, otros esclavos, otros criados de Javiera y de Mateo, y a ayudar a Paula llega Petrona, que es la hermana de Paula y que no estaba en esa casa, pero que escuchó los gritos y va a defender a su hermana. En este caso, la esclava fue encarcelada y la sentencia la castigó por haber insultado y golpeado a una dueña propietaria. El pleito por injurias comienza porque Javiera acusa a Paula de injurias gravísimas y a través de sus abogados elabora toda una argumentación sobre la insolencia y la mala lengua de la mulata esclava Paula, y sus argumentos, cuando los leemos nosotros, utilizan 12 veces la palabra insolente, insolentado, insolencias para referirse al comportamiento de Paula, que si lo miramos con objetividad fue violentada en primer lugar y no debió, de acuerdo a las leyes y al comportamiento de la época, ir a interpelar, y menos enojada, a una doña propietaria.
La mala lengua también estuvo de parte de Javiera, que no se comidió en las expresiones que lanzó a Paula y que, según los testigos, que son muchos, también mostró su enojo y su enardecimiento, que es lo que alega, que el suyo, su enardecimiento, el de Javiera, la propietaria, es justo, y el de Paula, la esclava, no es justo. 3. La situación de Catalina, en 1794, una mujer casada, española, pero pobre, que fue azotada por Ignacia, una hija, nieta y sobrina de corregidores, es decir, una mujer perteneciente al estrato alto, de clase alta de la sociedad. Ignacia, que es una mujer viuda recientemente y que está litigando el mayorazgo que quiere conseguir para su hijo mayor, su hijo varón, que no es su hijo mayor. Su hija mayor tiene 16 años y vive con ella, al igual que el hijo menor. Y Catalina es azotada a causa de su capacidad supuesta de propagar rumores que afectaban a la hija doncella de Ignacia, esta que se llama María Dolores y que tiene 16 años. Aparecen formas de violencia que son graves. Catalina es azotada en su cama mientras está durmiendo, la despierta Ignacia y le da azotes 2 veces, separadas esas veces por 6 días, es decir, las heridas de los primeros latigazos no han cicatrizado y recibe otros. Y cada vez que es azotada, Catalina es defendida por una mujer negra libre que abraza, literalmente rodea con sus brazos a Ignacia, la mujer de la familia de corregidores, una viuda muy poderosa y propietaria con una fortuna muy grande, y termina con los latigazos que le está dando Ignacia a Catalina. Las violencias son descritas por muchos testigos, incluidos los esclavos de Ignacia, porque a los gritos de Catalina, a los ruidos del azote, al escándalo de ir, porque a todo esto todas las veces son en la habitación donde duerme Catalina, irrumpe Ignacia. Por lo tanto, el expediente que fue iniciado por Catalina, acusando los azotes que le dio Ignacia, tiene muchos testigos, tiene más de 500 fojas, se desarrolla durante 3 años, y nos muestra, de acuerdo a mi lectura, una disputa de poderes femeninos, de alianzas y límites de la mala lengua, a la cual se acusa a Catalina. Catalina tiene una mala lengua, abusa de su mala lengua, propaga rumores, y de la soberbia, que es el comportamiento de Ignacia, que va a castigar a Catalina, que es una mujer española, no esclava, no encomendada, no criada, casada, y la va a azotar como si fuera una integrante más de su propia casa, cosa que no es verdad. Y surge también la insolencia de las mujeres de manera más oblicua, que es esta actitud de la negra libre que se atreve, en defensa de una española pobre, a abrazar y apartar a una española rica, poderosa, insisto, de una familia de corregidores que está azotando, es decir, corrigiendo violentamente a alguien que por su mala lengua puso en duda la reputación de su hija doncella. Lo que dijo Catalina fue que María Dolores, de 16 años, estaba embarazada, lo que era terrible, porque además de doncella era soltera. Yo me interrogo, ¿por qué? ¿Contra quién? ¿Contra qué? ¿Por qué molesta? ¿Y por qué se la persigue a esta Catalina? El buen nombre de las familias, los límites de la justicia por propia mano, los equilibrios y fragilidades del qué dirán, los poderes insólitos e insoportables de mujeres autónomas que se las arreglan y pretenden arreglárselas sin los varones, como hace Ignacia, que decide ir a azotar a Catalina en su cama porque habló mal de su hija. Además, en este pleito surgen 3 perfiles de mujeres muy interesantes: la buena, que es la negra que detiene la soberbia de Ignacia; la descarriada, Catalina y su mala lengua, de quien además se dice que es borracha, que tiene malas amistades porque sus amigas son indias y mulatas;
recordemos Catalina es una española pobre, y la tirana, como llaman también algunos testigos a Ignacia. Ignacia con su soberbia castigadora y con su soberbia ante los jueces. Ignacia huye de la ciudad 2 veces a su hacienda, alega que está enferma para no ir a las citaciones, pierde los expedientes, cambia como 6 veces de abogado, en fin, se las arregla con su actitud para también mostrarse soberbia ante la institución de la justicia, que de hecho empieza ante el gobernador este pleito y termina ante la Real Audiencia. El caso termina con una muy grande multa, 280 pesos, lo que para la época es el precio de un esclavo, que Ignacia debe pagarle a Catalina. Con esa motivación he iniciado la exploración de los expedientes. Ahora del conjunto de expedientes que les mencioné al comienzo, los 419 casos que tengo disponibles sobre injurias para este periodo del siglo XVIII largo. Mirando la insolencia, mirando la mala lengua, mirando la soberbia, según cuándo y cómo aparecen. ¿Quiénes las expresan? ¿Quiénes las padecen? ¿Quiénes las denuncian? ¿Quiénes las condenan? ¿Quiénes las justifican? ¿Quiénes las sentencian? ¿Y qué significan? Esos son mis faros que me llevan a buscar las palabras en los expedientes. Y puedo realizar esa búsqueda de palabras porque a lo largo de estos 24 años he transcrito cerca del 80% de los expedientes. Y he fichado y resumido y fotografiado la gran mayoría de ellos. Todo ello lo he agrupado en documentos Word, estoy hablando aquí de metodología específicamente, en varios documentos Word, porque tal vez ya lo saben, pero Word se marea si uno tiene documentos muy largos, entonces de 100, 120 páginas máximo he tenido que fraccionarlos, pero son varios documentos que yo denomino compilados de las causas, y a partir de la búsqueda por palabras puedo realizar este sondeo. Por ejemplo, escribo lengua y me lleva a todas las veces que aparece lengua, adjunta a otras palabras en estas transcripciones que he realizado. Y también he realizado búsquedas con comienzos de palabra, por ejemplo, soberbi, para permitir que aparezca la soberbia, el soberbio, la soberbiosa, el soberbioso, o el inicio de palabra insolente, para permitir que aparezca insolencia, insolente, insolentado. Esa búsqueda me lleva a las apariciones y entonces estudio los casos que están señalados en los cuales aparecen de manera específica esas palabras. Los resultados que puedo compartir por ahora indican lo siguiente. Existen 25 casos sucedidos entre 1723 y 1829 en todo el territorio, en los que se habla de mala lengua, lengua voraz, lengua venenosa, entre otras expresiones que utilizan el vocablo lengua. De ellos, el 60%, es decir, 15 casos sucedidos entre 1723 y 1829, está protagonizado por mujeres. Algunas de las expresiones son mujer voraz de mala lengua, mujeres malas lenguas, voraces, revoltosas, mujeres voraces y pleitistas y de malas lenguas, que son lanzadas en 1763 en una disputa surgida en la jurisdicción rural de Santiago contra un colectivo de varias hermanas y hermanos que se disputan con un propietario vecino. Segundo resultado de esta exploración de la búsqueda de frecuencia de palabras. Existen 42 casos sucedidos entre 1740 y 1824 en todo el territorio, en los que se habla de insolencia, insolentado, insolentada.
De ellos, el 45%, es decir, 19 casos sucedidos entre 1740 y 1820, está protagonizado por mujeres. Una de las expresiones más impactantes es la que un litigante de Santiago dice en 1800. Santiago nuevamente rural, es decir, en la jurisdicción de la periferia de la ciudad. Comillas, por ser la acusada una de las mujeres más atrevidas que insolentan este valle. Y tercer resultado, existen 11 casos sucedidos entre 1723 y 1810 en todo el territorio, en los que se habla de soberbia. De ellos, el 64%, es decir, 7 casos sucedidos entre 1723 y 1809, está protagonizado por mujeres. Algunas de las expresiones son, comillas, eres una soberbiosa, dicha en 1723 en Santiago. Otra, comillas, siendo esta mujer soberbia y sin sustancia una atrevida, cierre de comillas, explicada por un varón en un litigio ocurrido en Valparaíso en 1781. O la tercera, comillas, su natural y luciferina soberbia, cierre de comillas, gritada en la villa de San Felipe contra una mujer en 1805. Adicionalmente a estas búsquedas de frecuencia en el uso específico de las palabras, he realizado las búsquedas sobre cómo se definen y qué evocan estas tres nociones: la insolencia, la mala lengua y la soberbia, según los saberes compilados en los diccionarios, y está siendo muy interesante porque los cruces y el potenciamiento de sentidos son súper fértiles. Por ejemplo, hay una expresión de mujer mala lengua que se viene reproduciendo desde el periodo romano, siglo III, cuando se decreta que las mujeres son pésimas consejeras, que su arma es la lengua, en cambio el arma para desenvolverse en la vida y combatir contra todas las desgracias de los hombres es la inteligencia y la razón. También aparece que dentro de los últimos sentidos de la insolencia está la injuria. Y antes solamente aparece como una acción mala del alma que lleva a una persona por el mal camino. Y dentro de la soberbia aparece el envanecimiento de sí mismo y la incapacidad de apreciar la existencia de otros de manera simultánea mientras se está protagonizando algún acto. Entonces, estos sentidos van abriendo otras posibilidades del ser, del existir en colectividad, que me parecen muy interesantes y que estoy explorando. Por último, para ir cerrando, les comparto que las dos preguntas que guían esta aproximación son las siguientes. Pensando en las subjetividades y en las agencias femeninas, ¿qué pueden decirnos la insolencia, la mala lengua y la soberbia sobre la inteligencia, la libertad, la mirada crítica y los cálculos de las mujeres? ¿Cómo incluir estos aspectos censurados y negativizados como posibilidades positivas para pelear, por hacerse oír, para defenderse y para existir? La segunda pregunta es, pensando en los hombres de la justicia, o de las justicias, ¿qué hacer con la insolencia, la mala lengua y la soberbia de las mujeres? Los varones de las justicias y las mujeres, alcaldes, corregidores, tenientes de corregidor, jueces, diputados, subdelegados, el capitán general, el gobernador intendente, los fiscales, los jueces oidores, los abogados, e incluso el obispo de Santiago, que aparece en un caso de 1794, que manda a encerrar a una mujer por insolente, y la insolencia consistía en no obedecerle al marido y salir en la noche a compartir con sus amigos en las calles o en algunas tabernas. ¿Qué hacer con la insolencia, la mala lengua y la soberbia de las mujeres? Repito la pregunta, porque es una preocupación de los hombres. ¿Cómo y hacia dónde encauzarlas y por qué no se puede dejarlas existir y también estar? Eso sería.
Muchas gracias y cualquier pregunta o comentario quedo atenta. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, no me voy a cansar de resaltar esta capacidad de ser tan precisa, de dar estas clases de metodología y pintarnos a su vez un universo tan vivo de las relaciones. Me llama mucho la atención en este repaso lexicográfico que haces de los litigios sobre injuria que sean, me sorprende realmente que sea menor índice de usos las palabras insolente, mala lengua y soberbia. Me parece que es un dato potente, ¿no?, para indagar en esto que te propones. Con respecto a lo último que sugerías como líneas de indagación, me pregunto si has encontrado alguien que se defienda de la acusación de soberbia. Porque como bien sugerís, puede haber sido, o sea, los casos que trabajaste no me cabe en duda que está teñida por la maldad y todo esto, pero en lo último que dijiste, abrís otra perspectiva sobre que el señalamiento de soberbia bien puede no estar correspondido con un acto de maldad, y que tienda más eh, a la negación de una agencia de parte de las mujeres. Y bueno, y abro al que quiera, a la que quiera hacer preguntas. Muchas gracias, María Eugenia. María Eugenia, ¿querés empezar respondiendo a Miriam o querés escuchar varias preguntas? ¿Cómo lo querés manejar? Como ustedes prefieran, no sé cómo lo hacen en las otras ocasiones, yo de las dos me da lo mismo. Bueno, si te parece, si querés hacer algún comentario respecto a lo que te preguntó Miriam recién y pasamos al De resto. acuerdo. Miriam, yo también quedé sorprendida, gracias por tu comentario, también quedé sorprendida con la poca frecuencia de las palabras tal y como se debieran emplear si es que nosotros nos guiamos por la univocidad. Pero, por otro lado, también trato de darme ánimos sabiendo que hay muchos comportamientos que no son nombrados como insolencia, por ejemplo, sino con sus sinónimos. Atrevimiento. Esa es una de las palabras más frecuentes que están en los pleitos por injurias, las atrevidas y los atrevidos. También los desvergonzados y las desvergonzadas que no tienen vergüenza para mantener su rol en la sociedad y en el equilibrio de las jerarquías. En el caso de la mala lengua y de las malas lenguas, es a mí lo que más me llamó la atención por la poca aparición, pero por otro lado, conociendo la diversidad de insultos y la posibilidad que sí es súper abundante de acusar a alguien de malas palabras, más que de mala lengua, me está haciendo pensar justamente esos límites morales que vinculan con el pecado a la mala lengua y con una práctica no pecaminosa mucho más frecuente de la mala palabra. Lo mismo en el caso de la soberbia. Yo nombro soberbia el comportamiento en 1739 de Eusebia y el comportamiento en 1794 de Ignacia, las dos mujeres de una clase un poco mayor, más alta de sus oponentes en estos conflictos y que se comportan de una forma prepotente, diríamos hoy en día, que utilizamos menos la palabra soberbia que sí la palabra prepotente, o de una forma muy despreciativa, con un menosprecio muy claro hacia los derechos judiciales que están en actuación durante los litigios, por ejemplo, o de las posibilidades de comunicación y de intercambio en las disputas que preceden a los litigios. Así que le estoy dando vueltas. ¿Será porque estamos en una época muy, muy creativa en estas diversidad de palabras empleadas para referirnos a un mismo concepto?
¿Y será que para hablar de insolencia voy a tener que recurrir sí o sí al atrevimiento y a los desvergonzados o a los temerarios? Que eso también hay mucha palabra, la frecuencia de los temerarios, sin temor de Dios, con temeridad. Entonces, crear, como ya he hecho antes, para otros sentires en concreto, familias de conceptos que están apuntando al principal, en este caso que me parece a mí de la insolencia. ¿Será esa una vía? No lo sé, pero concuerdo que llama mucho la atención. Y respecto de lo otro, ¿alguien se defiende de la acusación de soberbia? No hay una defensa, sino que se dejan sin contestación esas palabras, como si fuera una cosa del otro, que trae a colación la palabra soberbia o la actitud soberbia, pero yo no reacciono, porque si lo hago, estoy asumiendo que algo tengo que ver con eso. En cambio, si me quedo callado, si lo ignoro, si no lo asumo, es como si no existiera. Esa es una actitud que yo he visto en los pleitos muy interesante me parece, y con interés la miro porque no se está también transmitiendo la capacidad inteligente de manipular estos códigos del habla jurídica, del habla judicial, del habla litigante, del habla argumentada, reflexionada, porque las partes tienen tiempo, se llevan los expedientes a sus casas o a las casas de los abogados para elaborar sus respuestas a los alegatos de los otros o a las acusaciones. Pero otra cosa que sí te puedo decir, que no abordo en esta charla, pero que sí abordo en mis investigaciones acerca de los sentires, es que aparecen defensas, y bastante alegadas y argumentadas, no cuando hay acusaciones de soberbia, sino cuando hay acusaciones de mal genio o de genio voraz. Allí, cuando se trata de una acusación de esencia, de una manera de ser esencial, esta persona posee un mal genio o posee un genio voraz, allí sí hay defensas. Y las defensas son: el mal genio no es mío, sino de la otra persona. Y empieza en el contexto judicial de la contraquerella dar vuelta a la acusación para demostrar la maldad en el otro, la presencia constitutiva del mal genio en el otro. Pero de la soberbia, en la justicia laica que a mí me toca ver, nadie se hace cargo. Como que pasó por el lado, tal vez porque es un pecado mayúsculo, no lo sé. Ahora, hay gente que habla y se llena la boca de la soberbia, pero de la soberbia ajena, acusando la soberbia del otro y etcétera. Pero hacerse cargo de una posible acusación de soberbia en sí mismo, no he visto. Eso te daría como respuesta. Muchas gracias, María Eugenia. Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, Mauji. Tanto tiempo. Bueno, un gusto escucharte como siempre. Las últimas cosas que dijiste hacen que cambie un poco el orden de la intervención, porque yo te he leído bastante y bueno, veo que estás refinando todavía más algunas búsquedas, organizando de otra manera el material y además refinando la escucha, diría, ¿no? De la escucha de los documentos. Esto es lo que suena. Y con esto último que dijiste, hay dos cosas que me parecen súper importantes. La respuesta, vos decís, del acusado de mal genio es porque se trata de una esencia. Sin embargo, la justicia no se trata de esencia, la justicia se trata de comportamientos. Y entonces una persona acusada por soberbia, vos decís que en general no contesta. Yo me pregunto, en ambos casos la acusación es de tipo criminal, ¿o no? O sea, aparte de esta interpretación que vos hacés de si la cosa es esencial o es, diríamos, coyuntural o es circunstanciada,
cosa que me parece que la soberbia podría ser una acusación también esencializante. Esta persona es soberbia, no se ha comportado soberbiamente. Pero la pregunta es, ¿son acusaciones que de todos modos judicialmente van en el mismo sentido o no? Judicialmente, más allá de la interpretación. Claro que la soberbia es un pecado capital y que por supuesto constituye un crimen, más allá de lo que digan las letras de la corona. Eso es una cosa. Y lo otro, que me parece muy interesante lo que haces con las apariciones de las palabras. Ahora, yo me preguntaba si habías pensado en cruzar eso con una posible instancia de organización de la enunciación, que es organizarla por escribano. Es decir, si detectás repeticiones o preferencias, no tanto por área o por periodo, sino por escribano. Porque también sabemos que a veces, bueno, quien ha tenido que declarar ante una autoridad sabe que uno declara y la autoridad escribe lo que se le canta. Digo, la experiencia es, en este sentido, sigue siendo la experiencia de hoy. Uno a veces sí vio un hombre, sí vio a un masculino. Después hay gente que se hace cargo de esto y habla por televisión así, sí, detecté un masculino que intentaba escalar. No, boludo, lo que viste es una persona tratando de subirse a un tapial, no escalando. Pero lo que sí sabemos es que ahí hay una traducción. Entonces, mi pregunta era si vos pensabas en también ver cuál es la frecuencia por escribano, que a lo mejor eso podía dar algún otro tipo de respuesta, nada más. Pero muy lindo, muy, muy interesante, todo lo que estás haciendo me gustó mucho. Gracias, Darío. Hola, aprovecho de saludarte, que delante tenía apagado el micrófono. Son súper interesantes también tus acotaciones y tus preguntas. Hay que recordar que los pleitos por injurias se querellan simultáneamente civil y criminalmente. Siempre. Incluso hay peleas a nivel de la República en las 3 primeras décadas porque los litigantes siguen apelando a la acusación simultánea y ahí les obligan, los jueces, elija, o lo va a pleitear civil, criminalmente, o criminalmente. Entonces, el tema de que la soberbia siempre es criminal no queda tan clara, sabiendo que aparece poquito lo que he encontrado hasta ahora. No me queda tan claro que sea criminal, justamente porque la querella es por injurias y en la traducción por parte de los escribanos de las palabras que se escucharon puede aparecer la soberbia como insulto, esa es una posibilidad, y donde aparece con más frecuencia la soberbia es en la justificación o en la alegación judicial que no tiene que ver con lo que ocurrió en el hecho, en la disputa, en el hecho social, como diría Simona Cerutti, sino que tiene que ver con el hecho judicial, que es la argumentación del derecho para explicar el comportamiento de los otros. Entonces, hay que seguir dándole vuelta a la soberbia. Estoy de acuerdo contigo que hay que diferenciar entre la soberbia como esencia y el comportamiento soberbioso, que es el que también aparece cuando está en la expresión soberbiosa tú, y que ahí yo me quiero interrogar, quiero meter el dedito en la herida de que estamos en una justicia laica, pero me aparece la soberbia que es un pecado, aparece como complemento, como decoración o como desesperación de un litigante en particular. Tal vez voy a tener que acotarme muy específicamente a esos 11 casos y tratar de distinguir de la mejor manera posible cuáles son las características de los litigantes. Tal vez hay alguien particularmente afecto al lenguaje católico, por ejemplo, al lenguaje teológico. Y respecto de lo otro, no tanto los escribanos como los abogados. Los abogados, justamente en sus alegaciones, justificaciones, y que son los pleitos que están disponibles en la Real Audiencia,
donde llegan litigaciones que comenzaron en provincia, en regiones, ante justicias de primera instancia no letradas, pero que fueron apeladas de alguna forma o capturadas por el gobernador o por uno de los oidores o el fiscal, ante acusación paralela de que había mal procedimiento o parcial el juez, etc. Son los abogados los que yo me intereso y tengo como una segunda etapa la intención de tratar de distinguir si hay algunos, especialmente en el periodo inicial que yo tenía pensada esta charla, que es 1785-1817. De periodo de reforma borbónica, mayor precisión en la forma como se desarrollan los procesos judiciales, mayor cantidad también de abogados en la Real Audiencia y abogados que actúan como asesores en las causas. Y como firman sus alegatos, la gran mayoría, no todos, pero como firman sus alegatos junto a las partes litigantes, ver si hay algunos que tengan más frecuente participación y en los pleitos específicamente por injurias, y si sus lenguajes nosotros los podemos captar y definir cómo aquí actuó el abogado González, que tiene una tendencia a tal vocabulario. El otro abogado Barros, en cambio, se fija más en etcétera. A eso yo aludía de alguna forma al inicio de la charla cuando les planteaba que forma parte de los aprendizajes de la historia de los procedimientos y de las instancias de justicia el asumir la variedad de lenguajes posibles que existen, y yo hablo solo de los pleitos por injuria, para litigar las injurias. Está el lenguaje del perjuicio, del costo y del daño, que yo personalmente lo denomino el lenguaje económico. Está el lenguaje del cuerpo, donde aparecen la sangre, las heridas, las cicatrices, la llaga abierta, y tiene mucho énfasis en esa parte. Está el lenguaje de los sentimientos, que también lo he explorado, donde aparece el llanto, el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, la inquietud, la preocupación, etc. Hay lenguajes súper técnicos que se detienen en que los plazos no fueron respetados, en asuntos de procedimiento, y en los que uno como lectora pierde. Realmente se desvanecen las esencias mismas de la causa judicial que es por injuria, y se gasta mucho más tiempo y mucho más papel en acusar que el abogado tanto se toma más tiempo que el requerido, o que la citación que él hizo del cuerpo jurídico tanto no corresponde porque está mal citado, etc. Entonces, creo que la pesquisa de autoría posible tiene que ver con el segundo momento, el momento de litigación del hecho judicial, y específicamente con las riquezas conceptuales, los bagajes imaginarios, reservorios de lenguaje de los abogados. Pero también es una etapa que hay que seguir. Muy bueno, muchas gracias, Mauji. Yo vuelvo a sacar la imagen porque acá somos dos y no tira si no es el wifi, pero sigo escuchando muy atento a todos los que van a seguir conversando contigo. Y gracias. Bueno, Romina, adelante. Hola, muchas gracias Noelia, muchas gracias María Eugenia por la exposición. Siempre tan interesante escuchar hablar sobre fuentes. Para mí hay una gran diferencia entre los historiadores que hablan sobre fuentes y los que hablan sobre teoría y divagan, pero vos venís y nos decís, no, acá tengo estas fuentes. Y hablas de semejante corpus que lo tenés casi todo transcripto, y creo que yo, igual que el resto, nos morimos del envidia. Porque eso, sabemos el trabajo que ha significado y la riqueza que es. Entonces, en función de eso, tengo un montón de preguntas. Porque yo sé que son búsquedas que si no las hiciste ya, las vas a hacer en algún momento porque ya lo tenés sistematizado. La primera, que creo que la contestaste al final, era cuántos de ese total de casos, cuántos eran contra mujeres. De los casos de injurias, cuántos son contra mujeres. Algo que me... una idea que tal vez te sirva sobre soberbia. Que pecado y delito eran lo mismo.
Entonces, no es que alguien esté usando como un adorno el lenguaje, un lenguaje más cercano a la religión, sino que no se distinguía. Desde el punto en que, qué sé yo, la sodomía era un pecado mortal, estamos en un territorio de una mentalidad más religiosa que otra cosa. Entonces, pecado y delito no se distinguen. Por eso en juicios civiles o criminales vas a encontrar todo un vocabulario religioso que para nosotros suena traído de los pelos, pero para ellos no es metáfora. Es parte de lo mismo, porque el orden agredido es el orden de Dios. Pero esas agresiones se tramitan en distintos juzgados. Y a mí me llamó la atención que vos estés viendo los juzgados más altos, Real Audiencia y Capitanía. Entonces, ¿cuáles son los casos contra mujeres que llegan a esos niveles? Que son niveles caros, que son niveles donde, a los que no todo el mundo tiene el acceso, las ganas, las posibilidades de llegar, ni los reales motivos. Entonces, ¿qué es lo que se está disputando como para que llegue a ese nivel? Y que un expediente tenga 500 hojas en uno de los niveles más altos. ¿Cuál es el trasfondo que eso tiene? ¿En qué lugares han sido generados? ¿En la ciudad, en la campaña? Si la mayoría están cerca de la sede de la Real Audiencia, de la sede del capitán gobernador, o están lejos. Yo creo que la distancia, la cercanía o no, tiene mucho que ver y es un factor bastante importante porque reduce costos. Entonces el tener el juez cerca cambia un poco la dimensión de cómo una accede a la justicia. Digo, son iniciados por mujeres y cuántos son contra mujeres. Porque en general yo he visto que los casos contra mujeres son iniciados por mujeres. Hay muy poquitos casos de hombres contra mujeres, pero porque el disciplinamiento del hombre contra la mujer va por otros carriles, porque el disciplinamiento es doméstico. Y si es en un espacio público ya es entre familias, pero es raro que sea un hombre contra una mujer por injurias. Por ejemplo, porque si la esposa le da un sopapo. O lo que encuentro es el sopapo que la mujer le da al hombre. Porque dentro de la casa, hasta el siglo XVIII, las relaciones no eran tan jerárquicas como se las quiso mostrar después en el siglo XIX, cuando realmente se le quitó derechos a las mujeres. Entonces, para no mostrarse como tan malos, en el XIX dijeron, no, los malos eran antes, ahora ya hacemos mejor las cosas. Cuando en realidad, durante el antiguo régimen, la mujer tenía una posibilidad de acción y una capacidad de agencia que la va a perder en el siglo XIX. Entonces, ¿qué casos son los que llegan a este nivel alto? ¿Viste algo de cabildo? ¿Estos casos se iniciaron en Capitanía o en Real Audiencia o vienen de cabildo? ¿Cuántos son los que quedan en cabildo? ¿Y cuántos son los que quedan en la casa de los que no tenemos noticia? Porque hay un disciplinamiento sobre las mujeres y sobre los niños de los que no nos vamos a enterar nunca porque no han dejado marca, porque eran cuestión doméstica. Y esta cuestión doméstica es que el verdadero orden es el orden de la casa. Y eso era la antigua economía, o economos. Entonces, escuchaba y pensaba que en realidad soberbia, insolencia y sentimientos serían el verdadero lenguaje económico, porque son los que pertenecen al ámbito de la casa y los que van a afectar el orden de la casa, y el orden es la obediencia, una obediencia que parte de la casa, pero que se va a transmitir al espacio público. Por eso cuando se crea la función de policía en el siglo a fines del XVIII, principios del XIX, se dice que el policía actúa como un padre, porque es la potestad del padre de disciplina la que se transmite al policía. Yo siempre me divierto diciendo
que esta gente juntaba palabras que nosotros no juntaríamos jamás, porque economía, como el orden de la casa, estaba pegado a amor, y nosotros jamás pondríamos amor y economía. Como policía era la función encargada de la felicidad, y nosotros jamás pondríamos juntos policía y felicidad. Pero bueno, era otro lenguaje que remitía a comportamientos y a disciplinas domésticas sobre las que jamás vamos a tener noticia. Pero eso hace que sean todavía más brillantes estos casos de disciplina contra mujeres en un nivel tan alto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la pertenencia de estas mujeres? ¿O qué es lo que de última se está litigando? Y una pregunta sobre la lengua. ¿Viste algo referido al uso de lenguas indígenas? Porque muchas veces las mujeres usando lenguas indígenas terminan asociadas a casos de brujería, porque como no se les entiende, consideran que no solo los están insultando, sino que les están haciendo gualichos, que los están envolviendo en brujería. ¿Viste algo referido? O los casos de mujeres indígenas no llegan a este nivel. Bueno, 1.000.000 de preguntas. Muchísimas gracias, María Eugenia, y gracias a todos. Gracias, Romina, por tus comentarios y por las asociaciones que haces con los temas que tú desarrollas. Yo te he leído bastante, así que la económica y la importancia de la vida al interior de la domus y de la casa es fundamental. Los casos de injurias que yo he visitado y que son donde participan mujeres, tanto como querellantes o como acusadas, son el 30%, y son en estos dos fondos que yo consulto, Real Audiencia y Capitanía General, 127 en total. De 419, 127, el 30%. Ahora, respecto de cuáles los casos que llegan a la Real Audiencia, de dónde vienen, si solamente estas altas instancias, tanto la justicia del gobernador, que es la institución que está más allá de la Capitanía General, pero que genera el archivo que hoy en día, siglo XXI, lo conocemos como Capitanía General, como la justicia de las reales audiencias, en el caso de la de Santiago de Chile, reciben litigaciones que pueden tener que ver con casos originados en provincia. Las dos instancias reciben casos originados en provincia, además de originados en Santiago. La Real Audiencia, por esas tres características que yo planteé, como expertos en derecho a los cuales se les consultan causas, y muchas veces los jueces oidores o el fiscal dicen, me llegó esta causa en consulta, pero la confisco y yo la voy a seguir, o se va a seguir aquí en la Real Audiencia porque es muy grave, porque está muy interesada una de las partes y está influyendo en otra, etc. También como alcaldes de corte y como alcaldes jueces provinciales, algunos de los oidores en la jurisdicción de Santiago, que es muy grande, conlleva la capital, pero toda su periferia urbana, se accede a ellos como justicia de primera instancia cuando lo que nosotros sabemos es que las reales audiencias son de apelación, suplicación y consejería. Y en el caso del gobernador de Chile, por la característica de Chile, que tiene una frontera que está en guerra constantemente con los mapuches, los gobernadores de Chile viajan a lo largo del territorio, algunos más que otros. Ya sabemos que hay algunos gobernadores que pasaban arriba del caballo y otros que pasaban diciendo que estaban enfermos para no viajar. Y resulta que sobre todo a partir de la década de 1780, 1784 más o menos, en sus viajes los gobernadores, además de cuando están en Santiago, recibir pleitos desde las provincias, en sus viajes destinan momentos junto a sus secretarios para escuchar pleitos, quejas, demandas, acusaciones, delaciones de los súbditos que viven en las distintas villas y aldeas, en sus viajes por las provincias. Entonces, no es que los pleitos que están conservados en los fondos Capitanía General y Real Audiencia sean únicamente los litigios que llegan allí en apelación o súplica, o los litigios que corresponden solamente a los habitantes de Santiago.
Y por otra parte, otro argumento que te puedo dar para mostrar la variedad de personas que están litigando son las figuras jurídicas caso de corte y privilegio de pobreza. Las figuras que permiten, de acuerdo al derecho castellano y luego indiano, de que por una parte los súbditos que están en desigualdad notoria respecto de la parte con la cual están querellando, y que esa parte, que es la otra, es un diputado, un alcalde, una figura de autoridad, como incluso el corregidor, o un miembro de la Real Audiencia, se le denomina caso de corte y pasa a tener prioridad. Bajo la figura de caso de corte, las principales litigantes mujeres que yo encuentro en cantidad son las mujeres viudas, honestas, recatadas, y a veces pobres, no siempre. De hecho, Ignacia, que es esta mujer que estaba litigando un mayorazgo para su hijo, descendiente de una familia de corregidores, viuda, alegó durante ese gran expediente de 500 hojas que ella merecía el caso de corte porque era viuda honesta y recatada, y le argumentaron desde la Real Audiencia que por ningún motivo, porque ella era mujer riquísima, y le hicieron el listado de las propiedades que tenía. Entonces, el caso de corte en la situación de una mujer viuda, recatada y honesta, que además podría o no, basta con que sea viuda, recatada y honesta para tener el caso de corte prioridad en la atención para su problema, pero si además está en contra de alguna autoridad, doble prioridad, y si además es pobre, triple prioridad. Entonces, por eso yo he podido ver y afirmo que las mujeres en los pleitos por injuria están presentes como acusadoras, como querellantes, como acusadas. Pero además permite ver los pleitos por injuria en el caso de los varones pobres y de los varones también enfrentados a autoridades territoriales o alcaldes, etcétera, también pueden apelar y lo obtienen el caso de corte o el privilegio de pobreza. Lo único que los hombres no comparten con las mujeres es que los viudos honestos y recatados no existen. Esa figura no está. Ahora, por lo tanto, hay varios litigios en los que encuentro a mujeres litigando en contra de otras mujeres, pero también en contra de hombres, y, por supuesto, en contra de jueces diputados, tenientes de justicia, corregidor, subdelegado, alcalde. Y también encuentro a hombres litigando contra mujeres. Y pienso que una explicación es que en Chile tenemos durante muchas décadas mujeres solas, que es lo que llamamos acá, que son mujeres cuyos maridos están en la guerra, dicen que están en la guerra, o efectivamente han sido asignados como soldados en la guerra y se puede verificar que están haciendo la guerra, maridos huidos, arrancados, fugados por diferentes razones, parejas que no son sus maridos, con los cuales tienen hijo y constituyen un hogar en algún momento, pero que también después se van, y por lo tanto hay mujeres solas, viudas, separadas, de hecho, solteras pero a cargo de hijos, mujeres casadas y con el marido ausente, que es una figura interesante y que se repite en los pleitos también por injuria, y por lo tanto hay hombres, bastantes. En este momento no tengo la cifra porque no he hecho el levantamiento exacto, pero hay varios hombres que litigan contra las mujeres, y estoy plenamente de acuerdo contigo y lo he afirmado. Llega a la República, se asienta y se solidifica la imagen del jefe de hogar, el padre de la familia, el hijo bien educado, el marido que cuida no solamente a los hijos, sino que a la esposa, a la suegra, etc., representantes del orden institucional, y las mujeres pasan a un segundo plano. En una ponencia que compartí hace algunos años, incluso mostré que en la segunda mitad del siglo XVIII, hay mujeres que acusan a corregidores y a subdelegados, mujeres de hacienda, en la campaña, como dicen ustedes, en el campo, como decimos nosotros, que manejan vacas, manejan caballos, tienen inquilinos, peones, toman decisiones sobre el tema, viudas o casadas con marido que tiene sus ocupaciones, y que ellas emprenden pleitos contra estas autoridades. Así que hay que matizar para el caso de Chile y de las injurias, y precisamente a través de los casos de corte y los privilegios de pobreza aparecen más mujeres que se amparan en esas figuras, y aparecen muchas posibilidades de pleitos que fueron iniciados ante la justicia de los cabildos por injurias y que fueron a dar
a la Capitanía General o a la Real Audiencia por estas razones que planteaba. Ahora, respecto de lo que ocurre en el hogar, hay algunos, son menos de 5, pero hay algunos casos donde hay mujeres que acusan por injurias al marido, como un pleito paralelo a el inicio de divorcio ante la justicia eclesiástica. Y nos enteramos de esa manera de que hay toda una historia de violencia, cuáles son esas violencias, cuál es más o menos la personalidad y el temperamento de cada uno de los esposos. También hay pleitos iniciados por mujeres viudas contra los yernos, que viven casados con las hijas de estas señoras viudas adentro de la misma casa. Y la viuda acusa al yerno de no respetarla a ella como propietaria de la casa y de pretender mostrarse como el dueño y el jefe y el pater familias de una casa que no le corresponde. Entonces, son poquitos, pero son algunos pleitos en los cuales la injuria, a mi juicio, a mi opinión, ha servido de catapultador, de gatillante para sacar la resolución de un conflicto que estaba en manos de otro tipo de jefe o de instancia para ir a mostrarlo a la justicia civil del rey. Y la última pregunta que tú haces, hay 20 expedientes judiciales en los cuales están implicados indígenas, mujeres y hombres, con la condición, porque el derecho indiano lo dice, de que sus contrapartes no sean otros indígenas. Las injurias como instancia de litigación están prohibidas para los indios contra los indios. Y hay prohibición de los jueces capitulares u otro tipo, territoriales, de acoger litigios entre indios que tengan con la figura injurias. Pero sí hay 20 casos en los cuales una de las partes litigantes es una persona india, hombre o mujer. Y en ninguno de esos expedientes hay expresiones en mapudungun, en el lenguaje indígena. Ninguno. Y estoy de acuerdo contigo, con colegas de Chile que estudian los casos por hechicería o por brujería, que están albergados en la Real Audiencia y que no llegaron a la Inquisición precisamente porque sus protagonistas acusados principales son más bien mestizos. Hay palabras bastantes en mapudungun, pero en los injuria no. Precisamente porque se trata de asimilar la injuria oída, cuando no es de obra, a la injuria hablada, a las injurias que aparecen en el derecho, las palabras que reconoce el derecho indiano y castellano como injuria. Eso te podría responder. Muchísimas gracias, María Eugenia, muy, muy ricas todas estas respuestas que nos diste. Muchas gracias. Bueno, seguía Samir, pero me escribió que tiene un problema de conexión, así que le damos la palabra a Alejandra. Hola, ¿se escucha, Noelia? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón que estaba con la cámara apagada, pero bueno, me la prendo ahora para que nos podamos ver mientras hago las preguntas. En primer lugar, un placer escucharte, María Eugenia. La verdad que me encantó la presentación, siempre es un placer leerte y escucharte hoy es una hermosa oportunidad que nos da el seminario, así que bueno, encantada de haber tenido la oportunidad de escuchar la presentación. Tengo para hacerte una pregunta y un par de comentarios menores. En relación con la pregunta, entiendo que lo dijiste al principio de la charla, que es un trabajo en curso, que está todavía en desarrollo, que todavía no lo tenés cerrado, pero te quería preguntar si podés aventurar alguna hipótesis sobre esto que estás planteando, en relación sobre todo con la muestra con la que estás trabajando. ¿Qué se te ocurre, por más que sea algo intuitivo, preliminar, borrador, etcétera, como para explicar el porqué de que sean una minoría de la cantidad de casos que vos analizás? Entiendo el recorte que hiciste, tomé nota que planteabas que de los 419 casos, 127 involucran a mujeres, y de esos 127, mujeres hay en 15 en los que aparece la idea de mala lengua o asociaciones, en 19 de los que aparece la idea de insolencia o insolentado, y 7 de los que aparece el tema de soberbia.
vos planteaste desde el principio que son una minoría llamativa, digo, si tenés alguna idea de por qué, digamos, a qué te parece que se podría atribuir que de un corpus tan grande, en estos casos, aparezca esto. La pregunta tiene que ver con si esto te parece que es una especificidad en el registro del lenguaje, o es una especificidad en el tipo, en la trama del conflicto interpersonal en la que están insertos. ¿Sí? Y después, bueno, en relación con los 3 casos que nos compartiste, que están buenísimos los 3, aparecen mujeres de los 2 lados, digamos, ¿no? Te quería preguntar si en ese corpus mayor te aparece de alguna manera con fuerza también la imagen de la insolencia, la mala lengua o la soberbia cuando la víctima es un varón. ¿Sí? Porque quizás uno tendería a imaginar que es un argumento bastante persuasivo, las mujeres usando la mala lengua, insubordinándose o insolentándose contra varones. Si además son varones propietarios, bueno. Esa es una pregunta en relación con el corpus, y si tenés pensada alguna hipótesis sobre esto, o estás imaginando algo, aunque no sea algo cerrado, definitivo, sé que estás trabajando sobre esta cuestión. Después, 2 comentarios chiquitos que no tienen estrictamente que ver con lo que presentaste, pero pensaba que me encantó, me pareció fascinante, súper novedosa, me encantó la presentación que hiciste al principio y esta perspectiva de pensarlo en relación con los pecados. Y entonces te preguntaba sobre si es posible pensarlo también dentro de las causas de injuria, con la violación a uno de los 10 mandamientos, que es no mentir, ¿sí? Porque básicamente, aunque no en ninguna causa yo he encontrado que digan, están violando el mandamiento de no mentirás, digamos, pero constantemente lo que se está argumentando es que es una mentira lo que está diciendo el otro. O sea, que es mentira que es puta, que es mentira que es adúltera, que es mentira que es mulata, que es mentira que es ladrón. Entonces, esta idea, parece que por ahí aparece poquito el pecado de la soberbia, pero aparece un montón el pecado de la mentira. La violación, digamos, a uno de los 10 mandamientos, ¿no? Como para pensar ese universo religioso en el que se inscriben las prácticas y se explican, se argumentan, digamos, se fundamentan de alguna manera. Así que bueno, esta es una de las preguntas o el comentario. Y también hay algo que siempre en relación con la lengua de las mujeres a mí me hizo ruido, pero que la verdad que no tengo ninguna idea, comparto la inquietud aquí con ustedes, si está Darío o se fue, no sé, pero ¿qué es este tema de que en los momentos de mayor insurrección, mayor insolencia, mayor desafío, estoy pensando en las inmensas rebeliones del siglo XVIII, las rebeliones indígenas del siglo XVIII, a las mujeres les cortan la lengua, como parte de las penas. Y me estoy refiriendo a la mujer, pero también líder étnica de Tupac Amaru, y lo mismo a la de Tupac Katari. Además de las penas de mutilación corporal, desmembramientos, etc., hay algo que siempre me llamó la atención, me hizo ruido, me queda dando vueltas, así que no tengo ninguna explicación, digo, pero a las mujeres además les cortan la lengua. Y me resonaba en función con esta idea de mala lengua que decías vos, y me parece que vale la pena indagar también en este tema, porque las lenguas silenciadas o directamente arrancadas, digamos, cortadas. Así que bueno, esas son la pregunta y los comentarios. Un placer escucharte de nuevo. Gracias, Alejandra. Un gusto conocerte. Yo también te he leído, pero nunca te había visto la cara, así que gracias. Son varios los comentarios que tú haces y súper interesantes. ¿Qué hipótesis tengo yo para esta respuesta? Bueno, para eso me voy a apoyar en los 3 verbos que están en el título. Los verbos de controlar, castigar y judicializar, y que retoma un poco las inquietudes de Romina con el tema de la económica y lo que ocurre en el espacio doméstico, lo que ocurre en el espacio público, vamos a decir con muchas pinzas, el espacio no doméstico, todo lo que no es no doméstico, y con la situación de las mujeres dentro de un orden que las trata
como cuando uno quiere bajar un aire dentro de una caja y el aire se te sube y tú tratas de bajar y se arrancan y se desbordan. Las mujeres, yo siento que pasa eso en el periodo colonial y en el antiguo régimen, que los varones intentan controlar, castigar y finalmente llegan a judicializar, pero de todas maneras las mujeres consiguen huir, consiguen deslizarse por los intersticios, y a partir de lo que he ido viendo, lo hacen, o lo que las injurias como el litigio y expediente me entregan, lo pueden hacer a partir de la palabra. O sea, yo estoy tomando aquí la lengua como camino, como vía de salida de la palabra, y la palabra como conexión instantánea con el razonamiento y el corazón, con la mirada crítica y con el sentir. Entonces, una de las hipótesis que estoy barajando es que llega poco a las justicias porque se espera que eso ocurra con más claridad y con más frecuencia en la parte doméstica, que no moleste a las autoridades la insolencia, la soberbia y la mala lengua de las mujeres. A pesar de que se sabe que la mala lengua, como yo les planteaba, está conceptualizada en el imaginario occidental que viene de la época romana como una característica per se, propia del género femenino, la mala lengua como tendencia a intrigar, a mal aconsejar, a influenciar, a utilizar la palabra como algo que tuerce. Se asume que eso existe y se espera que eso sea corregido, controlado, castigado si es necesario dentro de la esfera doméstica, y que como tal no moleste, no llegue a solicitar a las justicias. Con ese principio, las pocas causas que yo tengo en los cuales participan las mujeres en esta tríade vendría a completar y a verificar el afán de las justicias de no tomar en cuenta, de deshacerse, de no escuchar los litigios que se quieren judicializar, en los cuales se trata de la mala lengua, la insolencia y la soberbia de las mujeres. ¿Y por qué te puedo plantear esto como una hipótesis? Precisamente porque cuando uno mira lo que aparece en los pleitos donde no hay mujeres, se escucha con mayor atención la acusación de insolencia y, por ejemplo, y la acusación de insolencia va de la mano con palabras más graves, delincuentes, depredadores, malos individuos, enemigos de la sociedad. Esos son los insolentes hombres. A las mujeres, salvo aquella que yo les mostré la expresión de que era una insolentada atrevida de las que más abundaban en el valle, que es una expresión, no se las asocia con un daño para el conjunto de la sociedad. La insolencia y la mala lengua de las mujeres no se las asocia en los pleitos que yo he encontrado con la argumentación de que su existencia va a generar otra palabra preciosa que me gusta mucho, el descalabro. No, eso va asociado con la insolencia de los hombres. La insolencia, el atrevimiento de los delincuentes, de los que no respetan la justicia, etc. Y como figura que sí merece la pena ser judicializada es la de los hombres. Creo yo que así como está en el imaginario y en los valores la atribución sin cuestionamiento de que las mujeres tienen mala lengua y son malas consejeras, etc., está en el imaginario y en los valores la idea de que los que son peligrosos son los hombres. Las que molestan son las mujeres. Las que distraen son las mujeres. Pero los que realmente pueden generar un descalabro en la sociedad son los hombres. Y nuevamente me apoyo en una palabra que no usé en esta ponencia, en esta charla, es la del genio voraz, del mal genio, del enemigo de la sociedad, que aparece mucho más en masculino que en femenino. Y que incluso aparece con el furor, el furibundo, el enfurecido, ya alguien que está, diríamos hoy en día, con problemas mentales, aparecen siendo nombrados como los verdaderamente peligrosos, insolentes, que no reconocen el orden jerárquico, los insujetos,
desvergonzado, por supuesto, etc. Por ahí van mis hipótesis, pero para poder demostrarlas tengo que leer con más detalle los expedientes, pero algunas luces me permiten ver eso. Por lo tanto, aparecen también las víctimas varones, como tú las denominaste, los hombres, cuando son, o ellos, al su parecer, han sido objeto de insolencias insoportables, intolerables, que es la expresión que más se usa, porque detectan en el otro una insolencia que es desproporcionada para sus límites. Y se describen a sí mismos afectados, que han sufrido, y nos encontramos con todo un lenguaje que yo también creo que proviene del ordenamiento valórico de los pecados y del mundo católico, que tiene que ver con la resignación ante el sufrimiento impuesto por la mala intención del otro. El otro tiene una mala intención, me causa sufrimiento a través de la violencia, las injurias, los insultos, pero yo lo aguanto, lo tolero y lo soporto desde la resignación. La buena resignación, la resignación católica, que implica que uno se tiene que mantener en paz, en nombre de la quietud, y hay una serie de conceptos que van apareciendo. Los hombres también son víctimas de insolencia de las mujeres, de insolencia de los hombres. Así que no es una actitud o una justificación o una argumentación que encontremos únicamente asociada a las mujeres. No tengo la frecuencia en este caso más que el detalle que les di, así que tendría que ser la diferencia. Por ejemplo, en el caso de la mala lengua, son 25 causas totales donde aparece la mala lengua entre 1723 y 1829, 15 casos que tienen que ver con las mujeres y 10 casos donde solamente hay hombres hablando de las malas lenguas que los atacan o que ellos percibieron. De la insolencia son 42 casos entre 1740 y 1824, 19 de mujeres, por lo tanto, me faltan 23, ¿sí? Sí, 23, donde aparecen hombres hablando de la insolencia recibida o detectada en los otros. Y en el caso de la soberbia, solo 4 casos entre 1723 y 1810, donde sería cuestión de la soberbia masculina, detectada así, de esta forma. Respecto del no mentir, me encanta que lo detectes, yo también lo tengo pensado, y más que el no mentir es la no verdad. Y eso me tiene súper intrigada, me tiene súper motivada. Claro que es uno de los mandamientos, no mentirás, pero resulta que todo depende. El relativismo que aparece en estos pleitos por injurias es súper estimulante, y más aún cuando se judicializa a partir de la contraquerella, que es cuando los acusados declaran en su primer interrogatorio, confesión, que no están de acuerdo con lo que dice la contraparte y que las cosas sucedieron de otra manera. No he buscado la palabra mentir y con lo que tú me acabas de plantear lo voy a buscar, así que vas a aparecer citada como persona que me desencadenó la búsqueda del mentir, pero sí he buscado las cosas no son como ella dice o como él dice, las cosas pasaron así, voy a decir cómo pasaron las cosas, entonces están elípticamente abordando la mentira como tú dices, pero diciéndola desde la no verdad o de la verdad incompleta. Entonces, allí hay una manipulación, una administración de la mentira y de la verdad en escenario judicial que me parece súper rica para plantearse en la búsqueda de la legitimación de mi punto de vista. Porque puede ser, pienso yo, más complicado acusar al otro de mentiroso que tratar de instalar primero mi verdad. Y lo que él dice, no sé si es verdad o no, pero primero mi verdad. Respecto de la cortar la lengua, forma parte de las expresiones asociadas a la lengua. Que se le corte la lengua, te voy a cortar la lengua, voy a pedir que te corten la lengua, aparece asociada a las expresiones de cortar la lengua. No he hecho una búsqueda de cuáles serían las sentencias criminales para personas que hayan blasfemado y que podrían aparecer en los juicios por inquisición
seguidos ante la Inquisición, o se me está ocurriendo ahora, yo no me he leído en detalle la Araucana de Alonso de Ercilla, donde se describen los suplicios y los castigos en contexto militar, pero también en contexto de aproximación católica al enemigo infiel o hereje o no cristiano, para ver si también hay allí un cortar la lengua como parte de los castigos que se les hacen. No lo sé. Pero sí te puedo contar que aparecen las expresiones cortar la lengua, pero al mismo tiempo la lengua afilada como una espada. Entonces aparecen las asociaciones. No sé si respondí a tus preguntas. Sí, perfectamente. Bárbaro, muchas gracias. De nada. Gracias, María Eugenia. Bueno, aprovechando que Samir no está y yo quería hacerte una preguntita, si no te molesta, ya debes estar cansada de todas las cosas que te preguntamos, pero bueno, iba a preguntarte una cuestión que ya cuando hablaste con Darío un poco lo introdujiste respecto a la diversidad, ¿no?, de lenguajes económicos del cuerpo, que me parece que es muy interesante. Pero más que nada me quedó resonando un poco el primer caso que nombras, y tiene que ver con una de los interrogantes que te planteó Romina, porque yo también pensaba si todos eran apelaciones a real audiencia o no, que bueno, ya lo explicaste, porque en el primer caso, en el de, creo que es 1739, de una mulata y una española, en donde vos hablas de que los comportamientos indican soberbia, si bien no aparece la palabra en esos expedientes, vos planteás que el caso se cierra porque las autoridades masculinas judiciales dicen que esto es un conflicto entre mujeres, una querella entre mujeres, y que no debe ser materia, digamos, de la que tengan que ocuparse. Que tiene que ver justamente con lo que le planteabas recién a Alejandra con una de tus hipótesis, ¿no? De estas hipótesis que estás arriesgando. Entonces te quería preguntar respecto a este caso, primero si hay otros casos que tengan esa misma conclusión, de decir, bueno, estos conflictos podían quedar entre mujeres y no quedaron, y llegaron a judicializarse, y queden sin sentencia. Si hay alguna respuesta a estas mujeres porque están litigando por algo y tal vez queda sin sentencia este conflicto porque se considera que es un problema entre mujeres, y saber si estos desenlaces eran algo que encontraste solamente en este caso, que lo señalás por eso, por su particularidad, o es algo que viste en otros casos de tu muestra. Gracias. Y la verdad que la exposición, preciosa, muy interesante, muy estimulante. Gracias Noelia. Ese caso de 1739, yo debo confesarlo, es uno de mis favoritos de este gran corpus de los pleitos de antiguo régimen o del periodo colonial, y está disponible en la revista Historia y Justicia, en el número 1, transcrito entero. Así que para quien lo quiera conocer en detalle, allí está. Hay otros casos en los que los jueces recomiendan no tomar en cuenta los pleitos entre mujeres, y también hay otros casos en los que los maridos de las mujeres les hablan a los jueces recordándoles que las querellas entre mujeres no deben ser tomadas en cuenta por los jueces. Esos casos son específicamente de la década de 1810 y la década de 1820, es decir, realmente al término del periodo colonial y al inicio de la República. Son casos que comienzan con las mujeres, una querellándose contra la otra, y luego aparecen los hombres informando: a partir de este momento yo voy a representar a mi esposa, o mi esposa me pidió que yo la represente. Entonces, yo veo que hay una continuidad en este desprecio por parte de la justicia respecto de las querellas entre mujeres. Ahora, las mujeres, de acuerdo a este mismo pleito de 1739, y ustedes lo pueden leer, no se quedaban tranquilas. Este pleito es para mí realmente maravilloso porque muestra el recorrido que hacen las dos mujeres por las distintas justicias a las cuales pueden optar en Santiago de Chile. Es una característica muy especial de la ciudad de Santiago, donde se puede acceder a la justicia de los alcaldes de la ciudad, a la justicia del corregidor de Santiago, a la justicia del presidente y gobernador de Chile, y a la justicia de los oidores y o del fiscal.
el fiscal también puede ser solicitado a título personal por alguien y el fiscal luego llega de oficio e instala una causa. Y este caso de 1739, pero hay otros donde también vemos esto, que les voy a decir, nos muestra que las personas litigando puede ir una ante el alcalde, la otra ante el corregidor, se inician las dos causas, se decide entre estas dos autoridades cuál causa se va a seguir, hay una sentencia, y una de las dos personas va a ver al gobernador y le dice, le cuenta, esta causa fue seguida en tal lugar, no estoy de acuerdo. Se dictó silencio perpetuo para ese pleito, pero no estoy de acuerdo. Y se abre de nuevo la causa. Eso ocurrió 2 veces en ese pleito. Por eso ese pleito es tan magnífico, por lo excepcional, pero ocurre también en otras causas. No tengo la cifra exacta en este momento, tengo la impresión de que aparece publicado en el artículo que está en el libro que coordinó Elisa Caselli sobre justicias de antiguo régimen. Allí hay un artículo mío sobre el silencio perpetuo y el archivo secreto, y creo que ahí está el dato, pero yo soy muy mala para los números, si no lo tengo anotado, prefiero no adelantar porque podría meter las patas. Pero eso te podría responder. Muchas gracias, María Eugenia. Sí, no era por el número en sí, sino por saber qué opinabas de... Me imaginé que no era el único caso en donde había seguramente respuestas y insistencias de las mujeres porque, bueno, las tomaran en cuenta para resolver los pleitos. Maravilloso, muchas gracias. Miriam. Bueno, María Eugenia, muchas gracias por la exposición, y no solamente por la exposición, sino por la atención en todas tus respuestas, tu generosidad en abrir a este debate maravilloso que hemos tenido en esta tarde. Ay, perdón, se me levantó una manito acá que no sabía qué era. Bueno, nada, celebro muchísimo haberte podido tener acá. Nos dejas muchísimos aprendizajes y todas las semillas de las inquietudes para mirar expedientes, plantearnos preguntas, y bueno, y toda la bibliografía también que nos proporcionaste para seguir todo esto. Así que bueno, muy agradecida de haberte tenido, María Eugenia, y gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Miriam, gracias a todas y a todos por los comentarios, las preguntas, me hicieron pensar mucho y estoy bien contenta, y de hecho, si se puede, me gustaría después acceder a la grabación de esta conversación, bueno, porque no tomé apunte de todo, entonces hay ideas que creo que podría después necesitar. Muchísimas gracias. Te la pasamos. Chao. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Chao, chao.